Hoy vamos a estudiar el tema El ataque a José. Recuerde que estamos hablando sobre José, experto en sueños durante esta semana, y estamos comenzando a descubrir algunas cosas en la vida de José, en la vida de la familia de Jacob, a partir de la perspectiva que nos da el autor bíblico, centrados en el personaje José, en este patriarca de una de las 12 tribus de Israel. Así que vamos a orar pidiendo a Dios su dirección para el estudio de hoy. Querido Señor, hoy venimos para que tú nos ayudes a comprender cuán terrible es nuestra naturaleza cuando no está sujeta a tu voluntad, y que nos ayudes a ver, oh Dios, que a pesar de los problemas que podamos enfrentar en la vida, tú estás conduciendo nuestra vida si estamos dispuestos a dejar que tú nos dirijas. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí, pastor, en el tema de hoy nos encontramos con dos elementos. Ya el día de ayer usted destacaba cómo hay cierta providencia de Dios en la vida de José y cómo Dios va guiando ciertos momentos. Y quizá vamos a comenzar por ese punto, porque tal vez a veces nosotros no somos capaces de ver que en nuestros problemas también Dios puede estar actuando. Claro, volvemos a repetir lo que ayer decíamos, Dios no va a provocar el mal, pero sí puede utilizar esas circunstancias para que nosotros podamos tener algo que tal vez en la vida no vamos a tener. Y quería preguntarle en ese sentido, ¿cómo podemos aprender a no desesperarnos si al caso las cosas no nos van bien? ¿Y cómo podemos aprender a ver que Dios está conduciendo esos elementos, la providencia de Dios, incluso en las situaciones negativas? Muy bien, creo que este es un asunto espiritual. De hecho, la lección de ayer lo destacaba, que el problema de la familia de Jacob era netamente espiritual. Relacionado con esto, porque ellos no podían ver más allá muchas veces de los designios, los propósitos de Dios, y parece que, bueno, el único que está, aparte de José, que yo creo que tuvo un tipo de autoconciencia, que algo Sí. estaba preparándose para él, pero tampoco sabía cómo iba a ser. Pero la Biblia dice que Jacob meditaba en estas cosas cuando José les contó el sueño, y que también daba a entender que su padre se iba a inclinar ante él. Y él dice, bueno, y también yo, en un sentido del orgullo, ¿verdad? Que lo mismo que le estaba pasando a los hermanos, pero luego mejor calla y reflexiona. Y dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Ellos estaban entendiendo muy bien, pero nuevamente por la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros cuando las cosas no salen bien? Aprender a confiar en Dios. Bueno, yo creo que lo que mejor podemos hacer es aprender a esperar. Y yo añadiría una palabrita hoy, aguantar también. Aguantar. Porque vienen circunstancias difíciles, pero entre menos errores se cometen cuando las circunstancias son difíciles, es mucho mejor. Y uno de los que nos va a mostrar cómo afrontar las circunstancias difíciles cometiendo la menor cantidad de errores posible es José. Y entonces Dios pudo cumplir más fácil. Es lo que habíamos estado extrañando en las historias anteriores. Sí. Bueno, si Dios pudo obrar con Jacob, con Abraham, con Sara, con todo esto que estaba sucediendo y que ellos se metían en enredo, ahora aparece alguien que Dios pudo obrar más directamente, porque ayer lo mencionábamos en una lección anterior la semana pasada. En esta vida hay dos clases de problemas, los que yo me meto y los que me vienen. Entonces, que yo no los busqué, pero vienen por vivir en este mundo, etc. Así que si en mi vida solo hay los que me vienen, pues claro, se va a sufrir. Claro. Pero Dios se va a encargar, como lo va a mostrar esta historia. Muy bien. Ahora, este es uno de los aspectos que destaca la lección de hoy. Y el otro aspecto, pastor, de nuevo está en el tema que ya hemos destacado antes en este trimestre, y es la naturaleza humana. Una vez que el pecado entró en este mundo, nuestra naturaleza humana quedó tan viciada que realmente solo la gracia de Dios puede mantenerla bajo control. Hay una cita acá que aparece en Patriarcas y Profetas que me gustaría leer para ver lo que está pasando en el corazón de los hermanos de José. Y dice aquí, pero algunos de ellos, los hermanos de José, estaban inquietos
porque hasta este punto que estamos en la narración, tal vez no hemos leído el texto, ya José está en un pozo, lo han tirado en un pozo con la intención de matarlo. Ya Rubén ha intervenido por primera vez para tratar de evitar eso. Pero luego dice aquí la cita, no sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse a una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a esos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, lo apartarían de su camino y no se mancharían con su sangre. Pero esta narración es impresionante porque estamos hablando de hermanos que en principio tienen la intención de asesinar a su hermano, pero que luego deciden venderlo, que no era muy diferente la intención al final, pastor. ¿Qué nos dice esto sobre hasta qué punto puede llegar la depravación humana? Bueno, es terrible. En los círculos teológicos, especialmente evangélicos, se usa una frase que dice la depravación total. Esa es la situación del ser humano. Cuando se habla del pecado, hay una depravación total y lo más interesante, tristemente, es que está en todos. Nadie está exento, por eso se llama depravación total. Cada persona que nace a este mundo es capaz de las peores cosas si no tiene la gracia de Dios. Entonces tenemos que considerar esto, no pensemos que porque somos religiosos. De hecho, ahorita que estamos estudiando esto, recuerdo que José es un tipo de Cristo, Sí. porque él está pasando lo mismo que le pasó a Jesús. Y es un tipo en muchos sentidos, porque también salvó, en el caso de José, a su familia, hablando materialmente. En el caso de Jesús, pues espiritualmente él salva a la humanidad. Pero noten ustedes, ¿quiénes son los que guerrearon tanto contra Jesús? Sus hermanos, digamos. Bueno, sus propios compatriotas, los líderes religiosos. ¿Quiénes son los que lo querían llevar a muerte temprano en su ministerio? Estudiando el libro de Marcos, ahí se nota que cuando Jesús, por ejemplo, le dice a un hombre, tus pecados te son perdonados, desde ahí querían matarlo. O sea, ¿quiénes son? Y eran los líderes religiosos. ¿Quiénes eran los hijos de Jacob? Tenían todo el conocimiento del plan de salvación que había, del pacto que Dios había hecho en esa época, y sin embargo sus corazones se endurecieron tanto que estuvieron dispuestos a matar a su hermano. Solo porque Dios obra providencialmente no lo hicieron, pero esa fue toda su intención. Finalmente lo que hacen es una muerte lenta, a ver que vaya a su propia suerte. De hecho, hay una declaración en la lección que me dejó estupefacto y no quiero equivocarme y la voy a leer así literalmente. Al principio de la lección de este día dice: estar tan cerca de alguien a quien odias e incluso tener que relacionarte con él, inevitablemente tarde o temprano solo acarrea problemas. Y así fue. ¿Qué era lo que los hermanos de José odiaban de él? Que Dios estaba con él, la providencia de Dios. De hecho, Esteban lo dice repasando la historia del pueblo de Israel antes de su apedreamiento. Esteban dice: los patriarcas, dice, por envidia vendieron a su hermano. Noten quiénes, los patriarcas. No está diciendo los incrédulos, los paganos, nos dice los patriarcas. Es tremendo esto que puede haber en el corazón humano. Pero todo el problema, ¿cuál es? Recordemos que ayer vimos que el tener la túnica y los sueños indicaban la supremacía de José y que él iba a ser el que iba a llegar a recibir las bendiciones como de un primogénito. O sea, todo eso ellos no lo soportaron, pero todos estos problemas se dan. Esto puede ser en la familia, relación entre pareja, hijos, padres, de trabajo, de iglesia. Todo se da cuando hay un deseo de la supremacía y lo que queremos es ser nosotros y que no sean otras personas las que realmente a veces Dios pueda elegir para su obra. Cuando estamos ahí, cuando pensamos, no es que tengo que ser yo, no, el otro no puede ser, el otro no lo merece, sino que lo merezco yo, allí nosotros nos vamos a encontrar en problemas. Ahora, pastor, con eso que ha dicho, entonces, ¿cómo podemos nosotros rendir nuestra voluntad a Dios? Porque con lo que usted ha dicho, es fácil que nosotros señalemos a los patriarcas, como ya lo destacamos, pero quiere decir que cualquiera de nosotros,
Si no rendimos nuestros defectos de carácter ante Jesús, podríamos llegar a hacer cosas que ni siquiera imaginamos en este momento, que tal vez nunca se nos van a cruzar por la mente porque, bueno, consideramos buenos ciudadanos, buenas personas, pero si no nos rendimos por completo a Jesús, podríamos llegar a hacer cosas que no imaginamos. ¿Cómo podemos realmente hacer esa renuncia al yo, al deseo de supremacía para poder rendir nuestro carácter al Señor? Muy bien, creo que hay que confrontarse realmente en oración con Dios, como lo hizo Jacob en la lucha que tuvo con el ángel, con Dios. Tenemos que ir a Dios y exponerle todos nuestros sentimientos, hacer una lista. Señor, ¿cómo me siento hacia tal persona? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy a la par de este hermano, por qué siento que me cae mal? ¿Por Ajá. qué? ¿Qué hay allí? Entonces yo lo pongo ante Dios para que Él venga y me revele, mira, es que el problema es este. O sea, tenemos que ir a Dios porque tristemente cuando esto pues se da muchas veces, hablemos ahora a nivel eclesiástico, cuando se da en la iglesia, esto no es para la gloria de Dios y esto crea confusión, separación, división, personas se pierden incluso. Algunos que quieren aceptar el mensaje pues no llegan porque ven esas luchas que hay, dicen yo no sabía que aquel hablaba mal de este líder, de este otro y todo eso es terrible, pero lo que tenemos que hacer entonces es llevarlo a Dios y decirle Señor, examina mi corazón, mírame, dime lo más profundo que hay ahí en mi alma, cómo están mis sentimientos, porque Jesús le dijo a los líderes de su época, ustedes son hijos de su padre el diablo, le dice, sí, porque me quieren matar. O sea que Jesús descubrió sus pensamientos. Todo el que tiene un sentimiento de odio contra su hermano y de enojo es un asesino, espiritualmente es un asesino, solo le falta la oportunidad como la tuvieron estos hombres y todos esos sentimientos solamente si lo llevamos a Dios y permitimos que el Espíritu Santo entre, que la verdad entre en nuestra vida, Él va a poder moldear, Él va a poder cambiar. Los hermanos de José cambiaron, pero tuvieron que dar muchas vueltas para llegar hasta ese punto y finalmente lo hicieron. Nosotros creo que tenemos que hacerlo muy rápido, hermanos, si vamos a ir al cielo. Amén, así es. Así que hoy, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque todos tenemos estas tendencias latentes en nosotros, pero la gracia de Dios está disponible si queremos aprovecharla para que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de estas lecciones tú quieres que nosotros nos autoexaminemos para que podamos ver qué hay en nuestros corazones. Tú has dejado en tu palabra muchas señales. Tu palabra es una espada de dos filos. Háblanos, Señor. Aquí ninguno de nosotros está exento y hemos visto que hay una depravación total en la raza humana y solo tu gracia nos puede salvar. Por eso nos encomendamos a tu gracia, Señor, y ayúdanos para que como hermanos y como familia, ya sea en el hogar o en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, podamos ser uno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.